Bueno, pues, hola, ¿cómo están mis queridos compañeros? Y bueno, pues estoy aquí con todos ustedes, aquí en otra sección más de No lo contó Dross. Y bueno, pues aquí son historias pues que comentamos cosas muy extrañas, sorprendentes, magníficas. De hecho, va a ser una serie de videos pues muy buena, espero que les guste. Bueno, pues resulta que en este tiempo ya las religiones han perdido ya prácticamente credibilidad. Ya nadie cree en ellos y además pues por lo que las chingaderas que han hecho, la famosa religión católica desde antes ya cometían grandes asesinatos, genocidios, culpaban a gente de brujos o de brujas, los quemaban, violaban a niños y de hecho actualmente también lo siguen haciendo, violando a niños y de hecho han tenido miles y miles de demandas. De hecho todas las religiones mundiales, más que un bien es un mal que provocan, lo que provocan es una confusión y un miedo además y un odio hacia las demás religiones para ver a ver quién es el que compite mejor contra otro como si fuera una empresa competitiva. De hecho, más que esto es prácticamente como un negocio que se hace, un negocio pues redondo, mundial. Pues resulta de que lo que provocan es todo esto. Y por eso mucha gente a veces prefiere volverse atea que prácticamente no creen en nada. Solo que el nombre de Jesús ya ha sido completamente manipulado y distorsionado. De hecho, actualmente es más burla de su nombre que lo santifiquen o algo. Y eso también se debe a la culpa de la misma religión, pues lo que ha provocado. Esta historia que les voy a contar hoy, de hecho, es una historia que supera todo. De hecho, esta historia yo sí creo que es 100% real. De hecho, es una historia que prácticamente nunca la van a encontrar en ninguna religión. Y sin embargo, ahí está, oculta completamente esta historia. De hecho, sería una prueba más de que pues nuestro Señor Jesucristo pues existió y no tal como lo contaban pues las religiones. Pues resulta de que ya era la época de 1940, el mundo se hundió en una guerra gigantesca, la famosa guerra mundial. De hecho, el antiguo imperio alemán, que era el imperio nazi, pues había conquistado la mayor parte de Europa. Ellos estaban en un conflicto contra la Unión Soviética y Estados Unidos estaba en una guerra completamente fea contra los japoneses. Fue una década donde se derramó mucha sangre, hubo mucho miedo. De hecho, fue una época que también hubo muchos avances en la ciencia. De hecho, todos esos países fueron catalogados por sus experimentos secretos, como los nazis, también ellos estaban desarrollando sus proyectos secretos, igual que la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. De hecho, algo muy sonado en ese tiempo fue el famoso proyecto Filadelfia, en que se consistía en pues hacer invisible a un barco. Solo pues que los que ya conocen esta historia pues ya sabrán pues lo que pasó. Pues resulta de que además de ese proyecto, Estados Unidos hizo un proyecto secreto llamado el proyecto Caballo de Troya, o el famoso, o más se ha conocido mundialmente como el proyecto Troya. Pues resulta de que ese proyecto consistía en viajar en el tiempo, en alterar el tiempo, y pues resulta de que recientemente ya los científicos descubrieron que sí es posible el viaje a través del tiempo. Se necesita la tecnología pues especialmente buena pues para lograr hacer eso. Ellos dicen que nos tardaríamos unos 30 a 50 años pues para lograr una pequeña máquina de esas. Lo único que no que es el misterio y que pues practica mucho es la teoría que se dice que en la antigüedad pues ya teníamos esta tecnología y de hecho ya después ya los gobiernos pues fueron pues tomándola y pues diseñándola de nuevo. Pues resulta de que contrataron a dos científicos pues que pudieran viajar a través ahí del tiempo. De hecho, uno de ellos era experto en mecanismos electrónicos, mecánico y mecatrónico. Pues resulta de que él era muy especial en todo. En caso de que si la nave llegara a fallar en ese tiempo,
pues resulta de que él podría pues repararlo pues con lo que tuviera ahí. Y además el otro científico, de hecho eran científicos militares, de hecho los contrataron que no fueran ni creyentes, completamente ateos, de hecho como sus cargos eran altos en el ejército, pues eran personas serias, no creían en nada. Y de hecho el otro, pues resulta de que era más como un historiador, de hecho sabía la historia antigua, sabía sobre sus lenguas, sobre sus costumbres, tradiciones, y pues vendría muy bien acerca de eso. Pues resulta de que cuando ya llegó el día, les eligieron a ellos pues escoger a qué época pues querían ir. Ellos pues decidieron ir a la época de Jesús. Y bueno, pues resulta que ya se metieron dentro de la nave. Era una nave que adentro pues llevaban la máquina de tiempo. Y pues, de hecho que lo cuenta, pues resulta que de hecho la nave cuando empezó a despegar, dicen que la nave como que empezó a transformarse, como que se movían las cosas, como que una luz verde salía, algo que de hecho no se sabe explicarse. Como que todo adentro, todo lo que estaba adentro como que se distorsionaba. Pues resulta de que además de esto, pues ya cuando llegaron a la época antigua, pues ellos tuvieron que ubicar la nave en un lugar, pues en concreto en un bosque, en un campo, pues muy lejos de la vista de todos. Pues resulta que ahí ubicaron la nave y de hecho uno de ellos pues se quedó ahí pues como un centro operativo. De hecho él iba a ser el encargado pues de vigilar la nave, de cuidarla y pues de estar achicando pues cada minuto la nave. En cambio el otro científico pues era experto en lenguas, en la cultura antigua y pues resulta de que él se iba a mezclarse en el antiguo pueblo de Israel. Y bueno, pues resulta que ellos habían dicho, él sabía mucho de eso. Y bueno, pues resulta de que de hecho él sabía de hecho todas las culturas sumeria, israelita y pues él de hecho tenía pues como objetivo mezclarse entre toda la gente, buscar ropa de ese tiempo, dinero y pues camuflajearse prácticamente, meterse dentro de la gente y mezclarse. Y bueno, pues además de eso, y en la nave iba muy equipada, llevaba lo que eran suministros médicos, alimenticios, refacciones para la máquina y la nave, y además pues llevaban armas. Pues resulta de que este, este científico pues finalmente pues pudo lograrse mezclarse con la gente de ese tiempo. Y bueno, pues resulta de que él anduvo buscando pues eh, el grupo de Jesús, su grupo que lo seguía y pues finalmente anduvo preguntando y finalmente pues logró encontrarlo exactamente como se menciona en la Biblia. Pues había gente todos rodeándolo, se juntaban mucha gente y pues estaban todos escuchando atentamente pues lo que decía él. De hecho nada igual, de hecho nada extraño. Lo único él que sí notó es que había una opresión de parte del gobierno de ese tiempo, el gobierno romano, pues que de hecho cuando veía a Jesús dando sus sermones, pues venían los soldados y pues lo insultaban, lo trataban de correrlo de ahí y pues resulta que él notó como una especie digamos de manipulación y de control de parte del gobierno. De hecho él también se percató de que este Jesús estaba pues comentando algunas cosas muy extrañas. De hecho él hizo unos estudios y de hecho Jesús prácticamente estaba haciendo una revolución pero pacífica, una revolución espiritual y mental. De hecho recientemente se ha demostrado pues que una revolución pacífica es mucho más efectiva pues que una violenta, una revolución armada. De hecho ese era su plan de Jesús y todo lo que decía pues parece de que estaba juntando mucha gente pero para algo. De hecho pues él era militar y sabía sobre estas tácticas. De hecho eran utilizadas pues en 1940. Pues resulta de que él también hizo varios estudios. Él llevaba una cámara pequeña de ese tiempo y pues logró pues tomarle algunas fotografías a Jesús. De hecho él mismo le hizo un estudio pues a Jesús de pie a cabeza, pues de hecho era una persona pues perfecta, no tenía enfermedades. Y de hecho pues de hecho él menciona que nunca vio pues que hiciera milagros, nunca hiciera nada.
de que habrá unas cosas muy impactantes como la del pecado. De hecho, todas las religiones mundiales nos mienten pues con el pecado, que nosotros nacimos con el pecado y esto y lo otro. En cambio él ahí menciona pues que Jesús dijo de que el ser humano no nacimos con pecado, que nacimos manipulados, pero no con pecado. Y lo que provoca la manipulación es de que las demás gentes nos metan sus ideas y nosotros las sigamos al pie pues de sus órdenes. Y de ahí, de eso nos convierten en esa manipulación que nos da esa gente, nos comete que hagamos cosas muy feas, atrocidades. Y bueno, pues eso que es, y de hecho de ahí viene el pecado. Entonces Jesús menciona que nosotros desde el comienzo estuvimos manipulados y no con pecado como varias religiones pues lo mencionan. De hecho, ese científico dijo que además Jesús decía otras extrañas cosas ahí de acerca de unos seres. De hecho, él mismo mencionaba a Jesús pues que Lucifer, que era Satanás, pues que prácticamente no existía. Que sí existía el diablo, y el diablo de hecho significa mentiroso, traidor, amador de la maldad, manipulador, y ese nombre del diablo se le da a otra persona. Pues resulta que de hecho Jesús mencionaba estas cosas muy extrañas, y de hecho era muy caracterizado pues por su amor que tenía hacia los demás. De hecho era una persona bondadosa, pacífica, buena, y de hecho una prueba más es de que él vino a cambiar las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés o mosaicas que pusieron, los famosos 10 mandamientos que decía ojo por ojo, una ley pues muy extraña. En cambio que Jesús vino a quitar esas leyes y puso las suyas, unas leyes pues que beneficiaban más pues a la gente. Lo único extraño es de que de hecho el gobierno no quería verse involucrado en todo eso. De hecho el gobierno se enfocaba más como política, como siempre, y de hecho a ellos no le interesaba ni siquiera el grupo que estaba haciendo Jesús. De hecho sí lo anduvieron investigando, solo que el grupo de Jesús pues no era un rival pues para el Imperio Romano. Lo único que sucede es de que pues de hecho hay una frase muy conocida de Jesús que de hecho él mismo menciona que las cosas de César a César y las cosas de Dios a Dios. De hecho ahí se menciona pues que Jesús no quería meterse en nada de política, nada de eso, y pues resulta de que el que sí me metió muchas tensiones fue la famosa religión romana de ese tiempo, que de hecho seguían al pie de la letra pues las creencias de este Jehová. Y pues cuando vino a Jesús a quitar estas leyes, pues Jesús estuvo hablando de una cosa muy diferente a lo que ellos enseñaban, y pues mucha gente se estaba yéndose más al grupo de Jesús, a su nueva religión, que la antigua pues religión pues romana. Entonces lo que hicieron ellos pues fue presionar un poco al gobierno pues para que le hicieran algo, y pues finalmente pues lo lograron. De hecho el gobierno el César no quiso meterse en nada. De hecho dijo prácticamente crucifíquelo, hagan ustedes lo que quieran, a nosotros no los metan. Se lavó las manos. Pues resulta de que este científico anduvo investigando todo eso, viendo realmente. De hecho él mismo estuvo ahí con él cuando llegaban los sacerdotes de la religión de ese tiempo, pues llegaban a insultarlo, llevaban a tratar de quitarlo. De hecho hicieron lo imposible pues para desprestigiar a Jesús. Y de hecho finalmente un día antes de pues que sucediera pues la crucifixión, de hecho él estaba pues ahí escuchando a Jesús, su sermón que estaba dando en la mañana. Y pues resulta de que Jesús se le acercó a este científico y pues le mencionó y le dijo: lo que escuchaste hoy, ve y predícalo en tu tiempo. De hecho, este científico a la hora que escuchó eso, pues se quedó impactado. De hecho, ¿cómo es posible que él sepa que vengo del futuro? Entonces él, pues ya de hecho empezaron a practicar ellos. Y pues de hecho eso nunca se menciona pues en el libro, en la historia. Pues qué fue lo que le estuvo mencionándole Jesús. Pues resulta que finalmente llegó el final de todo el día, pues que tuvieron que crucificarlo a Jesús. Y bueno, pues resulta que
Igual se menciona, de hecho lo apedrearon, que lo lastimaron mucho y finalmente pues lo sacrificaron. De hecho él tenía un odio intenso, pues que tenía ganas de ir a la nave y pues tomar las armas que llevaban ahí, pues para tratar de defenderlo, de hacer algo, solo pues que ellos tenían sumamente prohibido pues alterar el tiempo, ya que a la hora que se alteran el tiempo, pues la historia humana, pues el universo como que le pasaría algo, hubiera un cambio, pero fatal en el universo. Entonces ellos como científicos sabían que eso podía pasar, entonces ellos simplemente pues no pudieron hacer nada. De hecho finalmente él llegó, regresó a su nave y pues finalmente activaron los controladores todo y se regresaron otra vez a su tiempo actual. Resulta que cuando llegaron pues fue una gran sorpresa para ellos pues de que su amigo, él tenía unos 38 años y de hecho él tenía pues 35, de hecho eran jóvenes. Pues su amigo de 38 pues regresó, pero ya a una edad pues ya grande, de hecho ya parecía como si tuviera 90 o más años, de hecho ya había prácticamente muerto, él murió de un infarto dentro de la nave. Y él pues se fue el único que pudo sobrevivir, pero ya tenía de tener unos 35 años, pues ya tenía unos 80 años, 82 años. Pues resulta que él ya había envejecido a un nivel pues feo, fatal. Y pues resulta de que él ya le entregó toda la información al gobierno, se quedaron con las fotografías, todo. Y la nave ya nunca se supo qué pasó con ella, con la máquina del tiempo. Solo que él antes de eso pues pudo sacarse varias información y pues se fue ahí, de hecho desapareció. De hecho por mucho tiempo lo anduvo buscando el gobierno de los Estados Unidos y finalmente pues él se contactó con un escritor que se llamaba JJ Benítez. De hecho, él pues ya había hecho varios libros, de hecho él creía mucho en las teorías de conspiración sobre el caso de Roswell, sobre muchos temas. Y bueno, pues resulta de que este escritor pues un día recibió una llamada en la noche, pues era un señor pues que se quería ponerse en contacto con él. Solo que antes de eso pues lo anduvo pues probándolo a ver si él realmente pues era digno pues para esa información. Y pues resulta de que ya, de hecho ella se vieron, se quedaron de ver en un restaurante, en un café. Y bueno, pues ahí resulta de que ahí ya el señor, pues exactamente era un señor ya muy grande y él pues le empezó a le empezó a platicar de su historia. Pues que había trabajado para el gobierno de los Estados Unidos, que habían ido al pasado y esto, pues de hecho este JJ Benítez pues no creía en lo que le estaba diciéndole hasta cuando le mostró las fotografías que él especialmente tomó acerca de Jesús, le mostró sobre la documentación pues oficial del gobierno pues que realmente existió ese proyecto, le mostró todas las pruebas. Y él le dijo, ten, yo sé que tú vas a hacer algo bueno con esta información. Y ese señor pues desapareció. De hecho ya nunca se supo pues dónde terminó ese señor. De hecho algo muy curioso es que cuenta este JJ Benítez que ese señor pues le dijo pues que él, aparte de que estaba ya muy viejo, pero él se sentía igual joven. De hecho, él no se sentía mal, no se sentía cansancio. Lo único que había envejecido era su cuerpo. Pero él adentro se seguía sintiéndose igual joven. Pues resulta de que ya este JJ Benítez pues anduvo también ocultándose durante mucho tiempo. Y pues resulta de que recibía llamadas en su casa en la noche. Era muy extraño, eran como las 12, 1 de la mañana cuando recibía llamadas de amenaza. De hecho, afuera cuando salía de su casa, pues mucha gente estaba gente extraña en coches, pues tomando las fotografías, lo siguen a todas sus partes donde iba. Y pues resulta de que ya notó cosas muy extrañas en todo eso. Entonces finalmente él quiso pues darlo a conocer esa información y pues lo hizo como una novela, como de ciencia ficción. De hecho lo pasó por ciencia ficción esa novela que se le llamó Caballo de Troya. De hecho no proyecto, sino le puso Caballo de Troya. Finalmente ese libro pues se vendió muchos ejemplares, muchas ediciones ese libro mundialmente. Y pues finalmente ya nadie le pudo pues hacerle nada a JJ Benítez. Y bueno, pues todo terminó como ciencia ficción hasta que recientemente menciona pues que ese caso no fue un caso pues ficticio, sino fue un caso real y que realmente tiene la documentación, las fotografías, pero él tampoco nos las da a conocer.
De hecho, muy curioso acerca de esto, porque este JJ Benítez de hecho siempre ha dicho que esa historia sí fue 100% real, que realmente se la dio un señor pues grande, que de hecho estaba ya muy espantado por lo que le estaban haciéndole, y pues resulta que él le quiso transmitir esa información pues a JJ Benítez. De hecho, realmente él dice que existió eso, que de hecho él dice que realmente hay pruebas que Estados Unidos estuvo tratando de hacer un viaje a través del tiempo, y pues resulta de que se habla de muchas cuestiones, se habla ahí en ese libro muy especialmente de otro Jesús, un Jesús pues que prácticamente nadie lo cuenta, y pues resulta que ahí se habla de un Jesús pues que vino a cambiar pues prácticamente un sistema pues que nos tiene opresor. De hecho, Jesús hablaba sobre que había seres con nosotros, seres extradimensionales, nunca le mencionó demonios, nada, solo que le mencionaba seres extradimensionales. Y muy curioso porque de hecho el apóstol Pablo también menciona en una de sus citas que el ser humano no tiene una guerra contra carne y sangre, sino entre seres espirituales. Entonces ahí ya estaba refiriéndose a otros seres de otra parte, pues que vinieron desde la antigüedad a tratar de controlarnos. Y pues finalmente ahí también se menciona pues que Jesús seguía mucho a su padre, y pues decía él, decía de que pues su padre lo había enviado, y su padre pues él estaba en un lugar que prácticamente nunca se daba a conocer. De hecho él mencionó muchas cosas acerca de su padre, y pues obviamente pues su padre no era Jehová, eso sí se los digo, no era Jehová. Y bueno, pues de hecho ahí se mantuvo un secreto pues oculto. De hecho lo que se le ve ahora en este tiempo pues es de que si realmente existió ese proyecto. De hecho yo mismo me puse a investigar ese proyecto, el proyecto Troya. De hecho, al parecer ya había investigaciones. De hecho, Albert Einstein ya estaba tratando de hacer una máquina del tiempo con los norteamericanos. De hecho, uno de ellos fue también muy conocido, fue el famoso Proyecto Filadelfia, que por cierto fue un fiasco. Y pues resulta que a lo mejor sí es cierta esa historia. Y en todo caso es una historia que pues que prácticamente no la cuentan las religiones, porque aquí habla Jesús lo que realmente es. Pues yo no sé si esta historia pues haya sido real o no. Yo creo pues que sí. De hecho yo he investigado un poco y pues sí hay muchos datos que concuerdan pues que existió este proyecto. Y bueno, pues como dijo Jesús, la verdad aunque sea en minoría sigue siendo la verdad. Y aunque la oculten, aunque las religiones lo mientan, pues aquí está. De hecho, de que existe Jesús, y de hecho que todos lo saben. De hecho las religiones también lo saben, solo que a él lo toman como si fuera más un negocio que otra cosa. Ya se volvió como un fanatismo, cuando él mismo Jesucristo decía que nadie tenía que afanarse en él, que no tenían que volverse fanáticos a él. Pues imagínense. Y bueno, pues esta es la historia del famoso Proyecto Troya. De hecho es un libro que de hecho ustedes lo pueden comprar. Y bueno, pues esto es todo.